tal? Vídeo tutorial número 8 del curso de Django. En estos momentos estoy trabajando desde PyCharm, un IDE específico para trabajar con Python y también con Django. No es imprescindible ni mucho menos, y puedes seguir trabajando exactamente igual con Sublime, con Idle o con cualquier editor de tu preferencia. Terminábamos el anterior vídeo tutorial tras crear nuestra primera view y una ruta para poder mostrarlo en el navegador. Aparecía una lista con todas las preguntas almacenadas en nuestra base de datos. El siguiente paso lógico es que nos muestre una view que nos muestre una única pregunta. Así que vamos a tener que añadir una nueva view. Dentro del directorio preguntas y respuestas abrimos el archivo views.py y aquí dentro vamos a añadir nuestra nueva view, un método de nombre pregunta detalle. Observa en esta view los cambios respecto a la view index que creamos en el anterior vídeo tutorial. Esta recibe un segundo parámetro al que llamamos pregunta ID, que es el que va a contener la clave primaria de la pregunta que queremos mostrar. En el cuerpo usamos el método objectsGet para acceder a esa clave primaria. Y en la segunda línea del código hacemos con el return que nos devuelva el asunto de la ID de la pregunta que se haya elegido. Con esto ya tenemos nuestra segunda view. Ahora, para poder acceder a ella, tenemos que añadir una nueva URL. Vete siguiendo los pasos porque son los que vas a tener que hacer siempre. La URL tenemos que incluirla dentro del módulo URL config, así que vamos a nuestro directorio y dentro de mi primer proyecto abrimos el archivo urls.py y añadimos esta nueva URL que ahora analizamos. Recuerda, antes de la anterior, añadir una coma. Analiza la diferencia con la otra URL. Observa cómo empieza igual, preguntas y una barra inclinada hacia la derecha, y termina igual con el símbolo del dólar. La diferencia se encuentra aquí, en esta parte interior, que vamos a destacar. Bueno, después de ver el trozo, vamos a quitar esta parte, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como vemos, este trozo de código va entre paréntesis. Con eso lo que significa es que este contenido va a ser capturado, va a ser pasado a la view. Vamos a aislar ese trozo concreto de código para verlo un poco más en detalle. Ya decíamos que ir entre paréntesis nos indica que el contenido va a ser capturado para pasárselo a la view. Y en este ejemplo, la parte que tenemos aquí, después de la barra inclinada hacia la izquierda, además es una expresión regular y coincide siempre con una secuencia de dígitos. Aquí vamos a tener un número, mientras que la parte de delante, P pregunta ID, lo que define es el nombre que será usado para indicar el patrón de coincidencia, que en este caso es pregunta ID. Simplemente con esto, si recuerdas, en la anterior URL apuntábamos a preguntas y aparecían todas. Ahora tenemos que apuntar a preguntas y pasarle el dígito que sea la pregunta ID de alguna de ellas, y será esa exclusivamente la que nos muestre. Así de sencillo. Vamos a comprobarlo en el navegador, así que empieza por por iniciar el servidor. Aquí estamos en el navegador con la view que creamos en el anterior vídeo tutorial, con la cual, mediante el uso del método index, escribiendo preguntas, nos aparece en la lista con las preguntas. Ahora, con la nueva view que acabamos de crear y el uso de la expresión regular, nos permite poder pasar un index, que será el que recupere un ID, que, como ves, es el que nos muestra. Ahora ya solo nos muestra una
de las preguntas que coincide con algunos de los IDs que tenemos que tener en la base de datos. Ahí lo vemos. Si intentamos acceder a una pregunta que no exista, por ejemplo, si escribimos la ID 30, que no existe, al pulsar Enter, aquí tenemos un mensaje con información muy detallada de lo que ha ocurrido. Esto ha aparecido porque en el archivo de Django settings.py hay una variable llamada debug que aparece como true por defecto, lo que le dice a Django que imprima toda la información sobre un error cuando se produzca. Podemos cambiar el debug a false, que es lo que tendríamos que hacer normalmente en un ambiente de producción, y en ese caso Django solo mostraría un error genérico 500 server error. Aquí estamos en el archivo settings.py, que está dentro de mi primer proyecto, y observa cómo aparece debug como true. Podríamos modificarlo a false, pero mientras está desarrollando una aplicación es muy útil para poder rastrear la causa de los fallos. En este error concreto lo que hemos intentado es mostrar algo que no existe, así que desde luego es normal recibir un error, pero el error estándar HTTP para devolver en caso de que el recurso que solicitamos no haya sido encontrado es el error 404. Así que vamos a ver cómo podemos manejar esto. Para hacerlo vamos a editar de nuevo el archivo views.py y vamos a modificar el método que acabamos de crear, pregunta detalle. Lo que queremos es poder manejar la excepción does not exist, que será la que se lance cuando nos encuentre una página, y queremos que nos devuelva un error 404. Modificamos el código. Voy a modificarlo completo, pero lo único que vamos a hacer es envolver pregunta con un try set, quedando el código de este modo. Aquí lo vemos, el try y el set, en caso de que se devuelva does not exist, que lance un HTTP 404. De momento aquí aparece un error porque tenemos que importarlo. Aquí en Django HTTP, además de HTTP response, le añadimos HTTP 404, con lo cual, como vemos, ya está correcto. El tema de las excepciones es justo el que estamos tratando ahora en el curso de Python 3, que se desarrolla paralelo a este de Django. Si volvemos al navegador y volvemos a escribir ahora una ID que no existe, como poníamos antes, observa cómo ahora nos devuelve un error page not found 404. Una modificación sencilla que tiene como consecuencia una página de error 404 mucho más clara. Devolver un error 404 cuando un objeto no se encuentra es una de las prácticas más comunes cuando codificamos aplicaciones para la web. Por eso Django se adelanta y ya nos ofrece un módulo llamado Shortcut, atajo, que contiene justo eso, un montón de atajos para casos de uso comunes como puede ser este. En el ejemplo vamos a usar un atajo llamado getObject or 404, modificando de nuevo el código de nuestro archivo views.py. Veamos cómo hacerlo. Para empezar, importamos, como decíamos, shortcuts, y dentro de shortcuts getObject or 404. Este es un atajo que nos va a permitir reducir el código notablemente, lo vemos. Y esta es la nueva versión de pregunta detalle, que mantiene la funcionalidad, pero como vemos mucho más reducido el código gracias al uso de getObject or 404, uno de esos atajos. Si vuelves a probar en el navegador, verás que con este código considerablemente más corto tenemos una respuesta igual de clara y explícita que antes, gracias al uso de Django Shortcut, un nuevo tema sobre el que puedes profundizar. Porque ahora, volviendo al código, en todos estos ejemplos siempre estamos utilizando como return el uso de un string que componemos directamente en la view. Eso no concuerda con la visión general del funcionamiento de Django que dimos en los primeros videotutoriales, en los que ya indicamos que la view debe solo preparar los datos
que queremos mostrar, pero no debe encargarse de formatearlos. Para poder solucionar esto tenemos que introducirnos en una nueva capa de Django, que es el motor de plantilla, el Template Engine. Así que en el próximo video tutorial empezaremos a trabajar con las templates, las plantillas. Pero por hoy quedamos aquí nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.